Empezamos con algún ejercicio, alguna pregunta, algo que con lo que quieran consultar. Profe, ¿qué preguntas de teoría entran? Mira, estamos armando el parcial recién. Preguntas de teoría, como les dije la otra vez, son preguntas básicas, o sea, que tienen que ver más que nada con conceptos que son básicos. Generalmente las preguntas teóricas tienen que ver con un concepto, con a ver si ustedes han entendido, no sé, alguna, o por ahí relacionar el concepto con algún ejemplo, ¿sí? Pero de ese tipo son las preguntas. Son similares a los que hacemos siempre. Profe, ¿cuántas preguntas van a hacer? Y la verdad que todavía no terminamos de armarlo, pero 10 mínimo. Puede ser 10 o 20, depende de la complejidad. ¿Y sería una hora también? Una hora, sí. Ok, gracias. De nada. ¿Tienen alguna pregunta en particular sobre algún problema, algo que quieren que resolvamos juntos? Sí, de estequiometría puede ser. Ustedes van a rendir estequiometría, disoluciones y termoquímica, así que cualquiera de las preguntas, de cualquier tema pueden preguntar. Profesora, ¿Sí? los problemas que hablan de determinar la masa equivalentes a algunas sustancias y que dice reducido a reducido, eso no va a tomar, ¿no es cierto? Que No, 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 dice, no. ajá, No, eso no. Ni siquiera damos peso equivalente. perfecto. Gracias, profesora. De nada. ¿Podríamos, profe, practicar algún ejercicio de termoquímica? ¿Sí? ¿Cuál querés que practiquemos, Micaela? ¿Tenés alguno? Sí, de tener tengo varios. Bueno, decime, dame una referencia, lo copio en la tableta, decime o escribilo en el chat.
¿Cuál ejercicio querés que hagamos? ¿Le dicto, profe? Dale. ¿O me dictás? No está en la guía, ¿sí lo puedo copiar en la tableta? Sí, yo tengo una copia así de con donde está la teoría también con los ejercicios. Bueno, dale. ¿Cuál es? Dice ejercicio 10, una muestra de 0,5565 gramos de ácido láctico Sí, acá lo se encontré. quema. Lo Sí, encontré. Bien. Bien, ahí presento la pantalla. Bien, estamos. Este sería una muestra de 0,5565 gramos de ácido láctico. Se quema en una bomba calorimétrica cuya capacidad calorífica es 4,812 kJ por grado centígrado, registrándose un incremento en la temperatura de 1000 gramos de agua de 2310 a 2495 grados centígrados. Calcular el calor liberado por gramo y por mol de ácido láctico. ¿Sí? Es así, ¿no? Bien, entonces, y profe, para este ejercicio también lo mismo, el calor del sistema es igual al calor de la bomba más el calor del agua más el calor de la reacción, ¿sí? Y en realidad lo que a mí me interesa es determinar el calor de la reacción porque supuestamente esto está en un sistema aislado donde el calor no debería, digamos, intercambiarse con el entorno. Entonces, digamos que si esto es igual a 0, porque no hay intercambio de calor, el calor del sistema es igual a 0, o sea que es igual al calor de la bomba. Si no entienden algo, me interrumpen, porque esta es una clase de consulta. Por lo tanto, el calor de reacción de espejo es menos el calor de la bomba más el calor del agua, ¿sí? Esta ecuación se aplica para todos los cálculos de calorimetría, ¿sí? Eso es lo que estamos. Este ejercicio es un ejercicio de calorimetría. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que el calor es igual a la capacidad calorífica por el delta T. Y que a su vez, la capacidad calorífica es igual al calor específico por la masa. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer es voy a ir reemplazando los datos que me da el problema para poder calcular el calor de reacción. Bien. El calor de reacción es igual al calor de la bomba. El calor de la bomba está dada por la capacidad calorífica, que tengo como dato acá, ¿sí? 4, o sea, sería, vamos a escribirlo, menos por C de la bomba por el delta T, más el C del agua, más, perdón, por el delta T. Bien, reemplazo Q de bomba y Q de agua acá, ¿está? Bien. Entonces ahora hago lo mismo. El calor de la capacidad calorífica de la bomba me da acá el dato y es 4,812 kilojoules sobre grado centígrado. Eso dice acá. Por el delta T, que es T final menos T inicial.
voy a sacar acá ya el delta T, el T final es 24,95 grados centígrados menos 23,10 grados centígrados. O sea que el delta T es igual a, hagan ustedes el cálculo y me dicen, 1,85. ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos. Entonces, voy a sacar esto acá. 1,85 grados centígrados más la capacidad calorífica del agua, que es, la capacidad calorífica del agua es la masa, 1000 gramos de agua, por el calor específico del agua, que sabíamos que es 4,185 joules, ¿sí? Joule por calor específico es joule por gramo por grado centígrado, ¿sí? Por el delta T, que es lo mismo, 1,85 grados centígrados. ¿Está? Todo esto me debería dar, voy a cambiar de color, en joules. Grado, kilojoule acá. Esto por 1000 serían 4185. No sé si está correcto la capacidad calorífica del agua, perdón, el calor específico del agua, ¿está bien? 4,184 es. Uy, bueno. Acá esto 1000 gramos, grados centígrados, todo esto me tiene que quedar en kilojoules, ¿sí? Entonces, haciendo la cuenta acá, ¿cuánto da 4,812 kilojoules por 1,85? 8,902. 8.902,2 sería. 902,2. Me parece que es 8.902,2. No, porque acá es 4, yo creo que esto es una coma, 4 coma, porque este es 0,5, 4 coma, ¿sí? Sí, sí, es coma. Sí. Acá sí es por 1000, si multiplico por 1000 y por 1,85, ¿cuánto sería acá? 1000 por 4,18 por 1,85. 7,733. Exacto, kilojoule, ya lo paso a kilojoule, ¿sí? Porque cada 1000 dan 4185 por 1,85 dan 7000, pero es joules, para pasarlo a kilojoule lo divido por 1000. Bueno, esto más esto, ¿cuánto da? $8,902 más 7,733. $16,63. Bien. 16,635 da. Bueno, 5 kilojoules, ¿sí? Bien. Esto sería el calor que liberan 0,5565 gramos de ácido láctico, ¿sí? Cuando se quema en una bomba calorimétrica. Calcule el calor liberado por gramo y por mol de ácido láctico. Entonces, esto es el calor que se libera al quemar esto. Entonces, lo que sigue... Es una regla de 3 simple para calcular Bien. cobras como... Muy bien, muy bien. Digo acá,
Entonces digo que para 0,556, se me fue, 5565. 5 gramos. Se liberan menos 16,635 kilojoules para 1 gramo X. Entonces acá X es igual a serían 16,635 dividido 0,555. O sea, serían más o menos 33, por ahí más o menos. Menos 29,89. 29, Bueno, como 29, 89. O coma ¿estás 8, seguro? 892. 16,635 dividido 0,500. ¿Sí? Menos 29,89218, tanto 2 número. kilojoules. Sí, estamos trabajando con 5 cifras significativas. 1, Sí, 2, sí, 3, 4, 5. ¿Sí? Menos 29, sí, coma 892. Kilojoules. Muy bien. Eso es por gramo. ¿Está? Ahora, hay que sacar el peso molecular del ácido láctico. Serían acá 18 por 3, más 6, más 12 por 3. ¿Cuánto sería el peso molecular? 96. Bueno, ¿todo el mundo le dio así? Menos 16,635 kilojoules. Para 96,36. No, perdón, no escuché. 6 nomás mío, o sea, 96. 96,00. Bien, ¿a todo el mundo le dio así el peso molecular? De ácido láctico X. Acá es 12, 3, más. A mí me da 138 el peso molecular. Son 16, el oxígeno pesa 16. Por 3. Más. Igual 48. Más 6. Más 12 que pesa el carbono por 3. 90 me dio a mí. 90. 90 90 sería. me dio a mí ahora. ¿Está bien? Sí, 90. 90. Entonces acá sería, perdón. Para hacerlo bien, 90 gramos. X. 90 por 16,635 dividido 0,5565. A ver cuánto les da. $2,690,29. Bien. 2.690,29 kilojoules por mol. ¿Sí? Bueno, entonces esas dos serían las respuestas. Y todo esto es negativo, obviamente. Menos 29,892 y menos 2.690,29 kilojoules por mol. Esto es por gramo y esto es por mol.
¿Alguna duda? Profe, según la respuesta que dice en la guía, bueno, el primero sí da ese resultado, pero en el segundo no. 2000, a ver, las respuestas son, Se acerca, pero no sé si es porque está redondeado. sí, porque en realidad está redondeado, 2685 da, y a nosotros nos da 2690. Bueno, no hay diferencia. Sí, Porque en realidad, bueno, los pesos moleculares nosotros los calculamos teniendo en cuenta el redondeo, ¿sí? Posiblemente eso va a influir en esto. Pero bueno, no, son 0,5 kilojoules, 85 kilojoules que nos faltan. 5 kilojoules. De todas maneras, el procedimiento es así. ¿Sí? Posiblemente una diferencia en la cantidad de cifras significativas que usamos para los cálculos. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Hay Sí, alguna profe. duda? Sí, escucho. Bien. Entonces, esto es un ejercicio típico de termoquímica, en realidad de la parte de calorimetría de termoquímica, en el cual lo que hacemos es determinar los calores de reacción, que en un calorímetro a volumen constante siempre es un calor de combustión, ¿sí? En un sistema cerrado, porque la bomba es un dispositivo aislado. Ay, perdón que no me sale bien con mi tableta. Profe, ¿podría repetir por qué se me fue el internet recién? Bueno, dale. Que estoy hablando de que los ejercicios de calorimetría siempre se determinan calores de combustión, ¿sí? En los cuales voy a copiar nomás un calorímetro porque no me va a salir lindo. Donde es un sistema aislado, ¿sí? Y lo que se determina generalmente son calores de combustión. Entonces, tengo que plantear, a ver, calorímetro, tengo una imagen de un calorímetro. Bien, esto sería un calorímetro, ¿sí? En un calorímetro siempre lo que tengo es un sistema completamente aislado. Esto que está acá no permite el intercambio del calor con el entorno. Tengo una bomba calorimétrica donde en realidad tengo la muestra, ¿sí? Que tiene una capacidad calorífica determinada. Acá tengo la muestra, acá tengo los dispositivos para la ignición, porque como dijimos, se trata de un calor de combustión. Cuando yo inicio la combustión con una chispa, esto se va a quemar y va a generar calor que va a ser proporcional, obviamente, a la masa, ¿sí? Y a la sustancia que tengo ahí. Cada sustancia tiene un calor determinado, que es el calor de reacción que quiero determinar. Ese calor se va a, digamos, esto que está acá, la bomba calorimétrica, esta que está acá, esta pequeñita, este pedazo de la bomba,
¿no? Que yo lo llamo calor de la bomba, acá, lo que es, al contrario, tiene un recipiente que permite la disipación o que el calor, ¿sí? Vaya hacia el entorno. El entorno en este caso es agua. La cantidad de agua que tengo acá en el calorímetro es una constante, ¿sí? Por eso acá les dice que el calorímetro tiene 1000 gramos de agua. Siempre le van a decir qué cantidad tiene. Y ese calor, que como es agua, se sabe el calor específico, por lo tanto puedo calcular la capacidad calorífica, y lo que yo voy a determinar, el calor que voy a determinar en el agua, lo voy a medir por la diferencia de temperatura. Por eso siempre tengo que tener en cuenta que el calor siempre está dado por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura, ¿sí? Y que esa capacidad calorífica no es otra cosa que el calor específico por la masa. El calor específico es es un dato que me proporcionan si yo tengo que calcular, como en este caso, el calor de la bomba. Se sabe que el agua tiene un calor específico de 4,18. Igual, ninguno de estos problemas lo tiene la teoría y las tablitas que nosotros vimos en los PowerPoint, ¿sí? Están los datos de calor específicos, como siempre son los mismos, están tabulados, los pueden buscar en internet y encuentran los calores específicos de cualquier sustancia. El tema es que, bueno, la idea es relacionar que como esto es un sistema aislado, todo lo que va a pasar acá, el calor se va a transferir de esta bomba al agua. Y que yo voy a poder medir la cantidad de calor por el incremento de temperatura que lo voy a hacer con el termómetro. ¿Sí? Y todo eso es lo que estoy registrando en estas ecuaciones que están acá. ¿Alguna duda respecto a esto? Bien. Profe, le consulto, Sí. ¿en el parcial van a dar los calores específicos o...? Sí. Todos los datos que necesiten le vamos a dar. No Bueno, van a tener gracias. que ir a buscar a ningún lado. Gracias, profe. De nada. Profe, calor Sí. de disolución, ¿ese va a tomar? Calor de disolución es el calor que se pone en juego cuando se disuelve una determinada sustancia en un solvente. ¿Sí? Esos calores también se determinan, el calor de disolución y de dilución se determinan a presión constante, o sea, en un calorímetro a presión constante, y la ecuación es exactamente la misma. Gracias. De nada. Sí. ¿Alguna otra consulta, algún problema de alguna otra unidad? O si quieren seguimos con termoquímica, no hay problema. ¿Podríamos seguir con termoquímica, profe? ¿Sí? Díganme qué ejercicio quieren que hagamos. Ustedes me dicen el ejercicio y lo planteamos, no hay problema.
Profe, sí hay un... Sí, Profe, ¿viste que dice cuántas moléculas hay? Dice, en 2,6 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. sí. Sí, ¿cómo sería eso? Bueno. El problema sería, ¿Cuántos moles hay en 2,6 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno? ¿cuántos moles hay en 10? 2,6 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno? ¿Así? Sí, Ahí está bien. De hidrógeno molecular. Así es. Yo no recuerdo nomás, por eso les pregunto. No, hidrógeno solo. Ah, de átomos de hidrógeno. Átomos de hidrógeno, sí, 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 así sí. tal cual. Exactamente. Bueno, eso es importante. Esto se va haciendo regla de 3 simple con el número de Avogadro, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ustedes saben que en un mol de átomos de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno habría? 6,023 por 10 a la 23. En un mol de átomos de hidrógeno hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Eso es el número de Avogadro. Profe, no está compartiendo la pantalla. Ah. Sorry. Y yo de él escribir, perdón. Entonces, el problema es, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno hay en 2,6 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno? ¿Ah? Y decíamos que el número de Avogadro es, dice, don Avogadro dice que en un mol de lo que sea, en un mol de átomos, en un mol de moléculas, en un mol de partículas, en un mol de neutrones, siempre hay 6,02 por 10 a la 23 unidades, o sea, átomos de hidrógeno, moléculas de hidrógeno, neutrones, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos que tener en claro que un mol representa a esta cantidad de unidades de átomos, de moléculas, de electrones, de neutrones, ¿tá? De partículas en general. Esa es la definición del número de Avogadro. Entonces, para un mol de átomos de hidrógeno, siempre hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Pero yo tengo 2,6 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Esto, si yo quiero poner siempre el mismo exponente y poder, digamos, simplificar, lo que hago es multiplicar. Acá es de 25 para llegar a la 23, me faltan 100. Entonces puedo poner, fíjense, y hacer más fácil con la calculadora, poner 260 por 10 a la 23. Entonces, esto, digamos, cuando hago la regla de 3 simple, se simplifica y no tengo que andar con tantos exponentes. X.
Entonces, 260 por 1 dividido 6,022 me da la cantidad de moles. ¿Cuánto sería? $43,18. ¿A todo el mundo le dio así? Sí, señora. Muy bien. ¿Qué serían 43,18 zanahorias, Moles. papas, Átomos de Moles. hidrógeno. átomos? ¿Átomos? Átomos de hidrógeno. Moles. ¿Cuántos Moles moles de serían? átomos. Moles de átomos. Sí. Moles de átomos de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Son 43,18 moles de átomos de hidrógeno, porque eso es lo que me pregunto. ¿Quedó claro? ¿Puede explicar cómo simplificó? No entendí lo del 100. Ah, bueno, bien. Si vos pones en la calculadora 6,02 por 10 a la 23 o 2,60 por 10 a la 25, pero si vos querés, digamos, simplificar esto, en realidad cuando uno hace notación científica, esto les va a servir un montón cuando cuenten bacterias. Cuando ustedes escriben en notación, notación científica, ¿sí? Siempre se pone un solo decimal, la coma, ¿sí? O mejor dicho, la unidad, la coma y lo que sigue multiplicado por 10 a la X, ¿no? Esa es la forma correcta de escribir. Si ustedes tienen, por ejemplo, 8 millones de bacterias, no ponen 8 millones de bacterias, ponen 8 por 10 a la 6, ¿sí? Generalmente es unidades formadoras de colonias, se dice así. Por mililitro, por gramo, por pichichi pichichi. No ponen 80. Pero esto, decir 8 millones, es lo mismo que decir, 8 por 10 a la 6, o decir 80 por 10 a la 5, o decir 800 por 10 a la 4. De la misma manera acá, lo que voy haciendo es corriendo la coma, sumándoles, digamos, en este caso no serían ceros, le pongo un 0 acá, pero es como que voy corriendo la coma. Tengo 2,6 por 10 a la 25, que esto es lo mismo que decir 26 por 10 a la 24, o 260 por 10 a la 23. Entonces, como llegué a la 10 a la 23 y 10 a la 23, no me estorba cuando tengo que hacer el cálculo, ¿sí? No pongo el exponente, no pongo el por 10 a la 23. Directamente en la calculadora pongo 260 dividido 6,02 y ahí tengo el resultado, porque esto ya lo simplifiqué. Es igual, lo mismo. Esto sería lo mismo que si hago el cálculo, sería 260 por 10 a la 23 por 1 mol de átomos de oxígeno, de hidrógeno, sobre Que yo tenía entendido que prestaba era 6,02 por 10 a la 23, ¿no es cierto? Ese es el cálculo que tendrían que hacer. Entonces, esto simplifico y directamente me queda 260 dividido 6,02. Profe, Sí, ¿Le puedo decir que apague permiso. su micrófono? Sí, eso le iba a decir, que no se olviden que está en la clase virtual y que se escucha, que apaguen sus micrófonos. Porque no la escuchamos porque hace interferencia. bien. ¿Esta parte entendieron entonces? ¿Por qué? Porque corro la coma y agrego lugares decimales ¿Sí, profe? para tener Sí, estas dos profe, cosas iguales. gracias. Bien. Profe, consulto, ¿y si se hace normalmente sale también? O sea, Claro, sí, si pones en la calculadora 2,60 por 10 a la 25 dividido 6,02 por 10 a la 23, te da lo mismo.
te tiene que dar lo mismo, 43,18. Probalo. Sale 4,318. Por 10 a la 45. Es 2,6 por 10 a la 25 dividido 6,02 por 10 a la 23. 25. Sí, se corre la coma, nomás queda 4,31. No. 4, Tiene que dar 318. 43,19 o 18,9. Sí, porque sale 4,318 y otros números. Pero tiene que dar 43, ¿eh? Si ustedes ponen 6,02 exponente, 10 a la 23, o mejor dicho, 2,60 elevado, bueno, el exponente sería elevado a la por 10, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tiene calculadoras diferentes. Ese es el tema. La respuesta es 43,18. Y además es lógico porque son casi 100 veces más. O sea, 23 a 25, ¿sí? ¿Les da? No, a mí me sigue dando 4,318. Y sale por 10 a la 47, encima sale. No, tienen que poner en la calcu es 2,6 por 10 a la 25, Por 10 a la 25 dividido 6,02 6,02 por 10 a la 23. por 10 a la 23. Se me sale uno. Entonces, por 10 a 23. Sí, sale lo mismo. ¿Da 4? ¿Les da 4? Sí, sí. 4,318 y más número por 10 a la 27 otra vez. Profe, igual el resultado que está ahí a mí me salió 43,189. Sí, 189, sí. Sí. 43, 189 es. Acá sale como que se corre la coma, ¿no? Por el 4, porque da 4,318. Claro, pero no es lo mismo 4 moles que 43 moles. No, no, no. ¿Sí? No, entonces están poniendo mal en la calculadora. A ver. Se ponen entre paréntesis. No, no es el paréntesis, es cómo ustedes escriben en sus calculadoras, que no es elevado, si es que es por 10 a la 23. En algunas calculadoras dice exponente, por eso, y otras es como que, bueno. La calculadora científica hay un botón donde tenés que primero poner Shift para apretar el botón de logaritmo, que la segunda función tiene el 10 elevado al número que vos querés. Bien, en los dos casos debería dar lo mismo, o sea, 2,6 por 10 a la 25 dividido 6,02 por 10 a la 23 tendría que dar 43,18.
Profe, ¿por qué es igual si es mejor de este método que usted está mostrando? Porque se simplifican los exponentes, la base 10 y el exponente para que te dé mol, pero en la calculadora sigue dando el resultado capaz el mismo, pero sigue por 10 a la tanto, dice. ¿Y qué hacemos con Haciendo eso? lo que la chica dijo, presionando Shift primero y después el logaritmo, sí te sale 43,18. Ah, bien. Bueno, ¿En qué ustedes momento van le a tener presionas? que, o sea, conocer sus calculadoras. Yo les puse así ahora, como para que el cálculo sea más rápido, pero tenemos que poder trabajar con esta anotación científica de manera tal de poder resolver. En este caso, fíjense, si son al 25, con respecto a las 23, son 100 veces más acá. Nada más que uno es 6 y el otro es 2. O sea, poniendo todo en con la misma notación científica, 10 a la 23, 10 a la 23, te queda 260 dividido 602. Ahí sí. Puse el Bien, shift y ahí me salió 43,18. estamos. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra de estas o parecida o algo así? Profe, hay un ejercicio, pero este de soluciones, que dice determine la masa equivalente. Ah, a ver. El tema es que, bueno, yo no sé si el profe Camilo les dio peso equivalente. La definición de peso equivalente es la misma que el peso molecular dividido la cantidad de número de equivalentes. El tema, o por el número de equivalentes, el tema es que el peso equivalente yo generalmente no lo doy en química general, porque los confunde. El peso equivalente se usa cuando uno titula algo o cuando hace una reacción, ¿sí?, de neutralización o generalmente de neutralización y va titulando. Por eso se usa peso equivalente. Como yo en realidad le doy más importancia a que ustedes entiendan el concepto de mol y molaridad, entonces no lo incluyo en el programa. Lo van a ver de nuevo en química inorgánica, en química analítica. En química analítica seguro, al concepto de peso equivalente. Por lo tanto, los ejercicios que hay de soluciones relacionados con el peso equivalente, no los hagan. Si lo entienden y lo hacen, bien, perfecto, no hay problema. Pero no es un tema que que tomamos en los exámenes. Sí, de concentración molar, de porciento peso en peso, de gramos por litro, pero no de normalidad, ¿sí? A ver, ¿dónde está el del peso equivalente? No sé qué número es. 28. El 28, determine la masa equivalente de las siguientes sustancias. Espera. Acá. Determine la masa equivalente de las siguientes sustancias. Entonces, fíjense que acá les da la masa equivalente y les dice que el permanganato, ¿sí?, esto es permanganato de potasio, va a ser reducido manganeso más 2. O sea, siempre, y esto de reducido manganeso más 2, no lo damos nosotros en química general. Reducido u oxidado tiene que ver con, acá está oxidado, con un tema que se llama óxido reducción y lo dan en química inorgánica.
Entonces, por eso es que yo nosotros no lo tocamos acá. De última, siempre el peso equivalente sería el peso molecular dividido la cantidad de equivalentes, que en este caso manganeso más 2 son 2. Pero bueno, este es un tema que no los damos. A ver, dentro hay algunos problemas acá, muchos sacamos, pero se ve que nos quedaron algunos problemas que tienen que ver con titulaciones o con reacciones de óxido-reducción, esta por ejemplo que está acá, que no las tienen que hacer, ¿sí? Bueno, sí las de propiedades coligativas. Todos estos primeros sí. Los que no son las reacciones de neutralización y las reacciones de óxido-reducción. Todo eso lo van a ver en química inorgánica. Todo esto, determine la concentración en porcentaje en masa, se añaden 18 gramos, todo eso sí, porque son concentraciones. Los últimos ejercicios nomás son los que no. A ver, más abajo, después de las propiedades coligativas, creo que tienen más. Sí, los ejercicios de osmosis. Bueno, estas son también algunas preguntas que tienen que ver con las propiedades coligativas de las soluciones. Bueno, si hay algún ejercicio de soluciones que quieren que hagamos, acá tengo abierto no sé si hay alguno que hayan intentado hacer y que no pudieron. No, redox no entra en el parcial, nunca dimos redox. No, para nada. Óxido reducción ni neutralización, nada de eso entra. Eso no son temas de química general, son temas de química inorgánica. Óxido reducción se van a cansar de ver en química inorgánica y neutralización lo van a ver en analítica. No son de química general. Por favor, estudien lo de química general, no se vayan a estudiar no estudian lo de general, van a estudiar otro, no. No. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Algún problema? Profe, cuando se dan los problemas de termoquímica, ¿nosotros podemos elegir si hacemos con método directo e indirecto o ahí te tiene que decir? No, en realidad el método directo o indirecto dentro del problema va a estar dado por los datos que te dan, ¿sí? Si a vos te dan los datos de las entalpías de formación para calcular una entalpía de reacción, tenés que hacer el método directo. Si te dan las semireacciones para que vos después calcules una entalpía de reacción a partir de otras reacciones, ese es el método indirecto. Pero generalmente el problema te dice, calcule la entalpía de tal reacción en función de, sabiendo que tal reacción y tal reacción, eso ya sabés que es indirecto. Ahora, si te dan las entalpías de formación, entonces vos haces el método directo, calculás la entalpía de reacción, que va a ser la sumatoria de las entalpías de formación de los productos menos las entalpías de los reactivos. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Nada. El mismo problema te va a decir, use el método indirecto o calcule la entalpía de reacción directamente. Eso va a depender de los datos. Profe, Sí. yo tengo una última duda.
Por ejemplo, Dale. si yo le digo que en los países fríos se acostumbra a añadir cloruro de sodio o dicloruro de calcio sólido a la nieve que se acumula a la entrada de las casas o en las aceras para derretirla. ¿Cómo puede explicar este proceso? Bueno, eso se explica por las propiedades coligativas de las reacciones, perdón, de las disoluciones, ¿sí? ¿Qué dicen las propiedades coligativas? Que cuando las propiedades coligativas van a depender no de la naturaleza del soluto, sino de la cantidad, ¿sí? Y lo que se van modificando, perdón, son tres cosas. La presión de vapor, si se modifica la presión de vapor, afecta al punto de ebullición y al punto de fusión, ¿sí? Y también a otra cosa que se modifica son la ósmosis, la presión osmótica. Perdón. Cuando nosotros tenemos una disolución, y eso significa, siempre las propiedades coligativas comparan el disolvente solo, si puro, digamos, y la disolución. Y en este caso nosotros damos propiedades coligativas de no electrolitos, o sea, de sustancias que no, pero también se dan con los electrolitos. Cuando uno disuelve cloruro de sodio, por ejemplo, en agua, lo que se va a modificar es la presión de vapor, y eso obviamente va a afectar al punto de ebullición, en el sentido que el punto de ebullición va a aumentar en función de la concentración del soluto, ¿sí?, respecto al disolvente. Y la explicación más común es cuando ustedes ponen agua para hacer alguna comida y le ponen sal. Si le ponen sal, van a ver que la temperatura, si bien ustedes no tienen un termómetro para calcular la temperatura, pero les comento que la temperatura de ebullición va a ser mayor. O sea, el aumento, o sea, cuando ustedes ponen un soluto en el agua, que sería el solvente, el punto de ebullición les va a aumentar. ¿Por qué? Porque se modifica la presión de vapor. Y eso significa también que el agua, a lo mejor a la misma cantidad de llama que tienen, va a demorar un poco más en hervir. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición es más alta. Esa temperatura obviamente va a ser proporcional y va a tener que ver con la cantidad de soluto que ustedes ponen. Es decir, una propiedad coligativa es el aumento de la presión de vapor y el aumento de la disminución de la presión de vapor y el aumento del punto de ebullición. La otra propiedad coligativa tiene que ver con el punto de fusión, que el punto de fusión, en el caso de las soluciones, va a disminuir respecto al punto de fusión del disolvente. Entonces ustedes van a ver que no nos va a pasar nunca en Formosa, pero en aquellos lugares donde hay mucha nieve, donde se acumula la nieve, lo que hace es se le tira un soluto de manera tal de que disminuya el punto de fusión y el agua sólida pase a agua líquida, porque ya no va a ser 0 grado el punto de fusión, va a ser menor que 0 grado. Entonces, a lo mejor a ustedes, a 5 grados bajo cero, el agua va a estar líquida y no sólida, como está en el caso de que nieve un montón. Si ustedes tienen un montón de nieve Por eso en algunos lugares donde hay nieve se tira cloruro de sodio justamente para derretir los hielos cuando hay en el camino. el camino, sí. Generalmente pasan unos tractores que lo que hacen es tirar sal, cloruro de sodio, lo más barato, de manera tal de que el punto de fusión de esa solución baje, y esa solución, que en un principio era agua, nieve,
luego se transforma en una solución con un punto de fusión más bajo y se transforma en un líquido. De esa manera se escurre y se puede transitar por los caminos. Si no, hay hielo, ¿sí? Esa sería otra de las propiedades coligativas. Son 4. Una es la disminución de la presión de vapor, la otra el aumento del punto de ebullición, la otra la disminución del punto de fusión, y la otra es la presión osmótica. La presión osmótica también se va a modificar en una solución en función de la cantidad de soluto que haya disuelto. La presión osmótica es la presión, por definición, que tengo que ejercer para que, si yo tengo en un compartimiento, ¿sí?, el soluto y una solución divididos por una membrana semipermeable, significa que solamente deja pasar el soluto y el solvente, el agua va a pasar del más diluido o del agua pura hacia la disolución. Y eso va a crear un aumento de la presión hidrostática, ¿sí? La presión osmótica sería la presión que tengo que ejercer para que ese fenómeno no ocurra, ¿sí? Bien. La presión osmótica es algo súper importante, la ósmosis en general, en todos los organismos vivos, porque nuestras células están hechas de soluciones. Son soluciones que pueden ser soluciones de electrolitos, es decir, tener cloruro de sodio, bicarbonato, carbonato, lo que sea, bueno, en el sentido de sales, pero también hay un montón de proteínas que tienen un montón de cargas, ¿sí?, y que ejercen una presión osmótica. Las células nuestras tienen una determinada presión osmótica que está dada por los solutos disueltos, ¿sí?, por ejemplo, en el citoplasma que no es otra cosa que una solución, ¿sí?, en la sangre. Y entonces ahí es cuando tenemos un problema, sobre todo los que vamos a estudiar técnico de laboratorio, va en todos lados en realidad. Cuando trabajamos con células vivas, a ver, espérense que les quiero mostrar el dibujito que tienen ustedes en la misma guía, para presión osmótica. Esto es el aumento de la presión de vapor, esto es la figurita de la nieve, y esto es lo que yo les contaba de la presión osmótica, ¿no? El agua va a pasar hacia el agua salada, o a la disolución, provocando un aumento de la presión hidrostática, y la presión que yo tengo que ejercer para evitar la ósmosis es lo que se llama presión osmótica. Esto se da, por ejemplo, cuando ustedes sacan sangre, ¿sí? La sangre es una disolución donde hay células que están, la mayoría de las células son glóbulos rojos, también hay glóbulos blancos, obviamente, donde están en equilibrio osmótico con la solución que está por fuera, que se llama plasma, ¿sí? Se llama equilibrio osmótico porque hay la misma concentración osmolar fuera que dentro de las células. Entonces, hay pasajes de líquido o intercambio de sustancias a partir de las células, pero tranquilamente no pasa nada porque la presión osmótica es igual. ¿Qué va a pasar cuando ustedes ponen estos mismos glóbulos en una solución que sea de mayor osmolaridad? Es decir, por ejemplo, en una solución muy salada. Bueno, se va a producir el fenómeno de ósmosis. La solución que está dentro del glóbulo es menos concentrada que la de afuera, entonces el agua va a tender a salir. Y lo que voy a obtener son glóbulos rojos crenados, se llaman así. Como atrofiados.
Como atrofiados se quedan los glóbulos rojos. No, claro, atrofiado sería algo funcional. Cuando uno dice crenados, estamos hablando de un crenocito, es un glóbulo rojo que perdió completamente su forma bicóncava porque pasó líquido desde el interior de la célula hacia el exterior. ¿Tá? Entonces me quedó achicharrado el glóbulo rojo. En realidad, la palabra apropiada no es achicharrado. Se achicharraron los glóbulos rojos, no se dice. Se dicen crenados. ¿Sí? El agua, entonces, sale del glóbulo rojo hacia la solución. Y en este caso, se dice que la solución, que en donde están, es una solución hipertónica. Permiso. Hipertónica porque tiene mayor osmolaridad que la osmolaridad del citoplasma. En este caso, cuando tengo los glóbulos rojos suspendidos, por ejemplo, en una solución fisiológica, que no es otra cosa que una solución de cloruro de sodio con una determinada concentración, 0,89 gramos por ciento o 8,9 gramos por litro. Entonces, en ese caso, la solución es isotónica, es decir, que tiene la misma osmolaridad que el citoplasma. En el caso de que yo ponga los glóbulos rojos en una solución que tenga menor concentración que la que tiene el citoplasma, lo que va a suceder es que el agua va a entrar y va a producir que el glóbulo rojo se agrande. El glóbulo rojo se agranda hasta un cierto, tiene una cierta elasticidad, ¿sí? Cuando la solución es muy hipotónica, si yo los pongo en agua, se rompen, seguro que se rompen. A eso se llama hemólisis, se rompe el glóbulo rojo. Entonces no tengo la célula entera, no tengo toda la hemoglobina desparramada en la solución. Esto es un error muy común cuando uno pone sangre en un tubo que está mojado, ¿sí? El agua del tubo lo que va a hacer es hemolizar los glóbulos rojos y no voy a poder separar bien el plasma del glóbulo, de las células. Me va a quedar todo el plasma rojo. En algunas determinaciones espectrofotométricas la hemoglobina interfiere, o sea que tengo que evitar que eso pase. No hay que poner la sangre en un tubo mojado. Bien, entonces se entendió el fenómeno. En este caso, una solución isotónica, el agua puede entrar porque no hay problema acá, en la misma tonicidad. En una solución hipertónica va a haber desplazamiento de la solución del citoplasma hacia afuera, agua sobre todo, y en este caso hacia adentro del glóbulo, que si es muy hipotónica, el glóbulo rojo estalla. Por eso tampoco se puede inyectar agua a ningún vaso sanguíneo, porque me va a producir una hemólisis, se me van a romper, se van a hemolizar todos los glóbulos rojos, y las membranas se depositan en los glomérulos, me puede dar una insuficiencia renal. Bien, esa era una clase que no, bueno, era un ejemplo. ¿Se entendió cuáles son las propiedades coligativas de las soluciones? ¿Se entendieron? Sí, profe. Gracias. De nada. ¿Qué otra pregunta? ¿Tenemos alguna cosa más para resolver? ¿Algún otro problema? Bueno, mañana el profe, ahí les puse en el chat,
que el profe Garcete va a dar una clase, creería que de consulta también. ¿Hoy es miércoles? Sí. A las 18. Así que si quieren participar de la clase del profe, ahí la tienen en la FAC. Yo, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, chicos. ¿No? Bueno. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 18. ¿Rendimos todos juntos, profe? Todos juntos, sí. Todos juntos el viernes a las 18. Bueno, profe. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Chau, chau. profe. Hasta luego.